Ya está grabando. Sí. Bueno, la clase pasada Nancy ya había comenzado a hablarle de enlaces. Le comentó los tipos de enlaces que había eh, y aplicó y describió todos los enlaces iónicos. Lo que hoy vamos a comenzar a ver son los enlaces covalentes. Los enlaces iónicos, lo que había dicho Nancy, por ejemplo, en la clase pasada, eran que eran atracciones electrostáticas, porque están formadas por un catión y un anión, que no forman moléculas, sino unidades formulares. El ejemplo más típico es el cloruro de sodio. En el caso de los enlaces covalentes, forman moléculas y frecuentemente están unidos entre no metales. La diferencia de electronegatividades en este caso es mucho menor que en un enlace iónico. Acuérdense que si bien no era un valor determinado de 2, porque había ejemplos de que diferencia de electronegatividades de 1,9 o 1,8 daban compuestos iónicos, pero también podían ser compuestos covalentes. Entonces hay que tener en cuenta fundamentalmente el estado que se encuentra ese compuesto, el estado de agregación de ese compuesto. Si ese compuesto está formado por un elemento muy electronegativo con otro muy electropositivo y es sólido, no nos van a quedar dudas, aunque la diferencia de electronegatividades sea inferior a 2, no nos van a quedar dudas de que ese compuesto presenta un enlace iónico. Entonces, ¿qué fuimos nosotros analizando? En los enlaces iónicos dijimos que eran atracciones electrostáticas, pero en el enlace covalente que compartían los electrones. Pero ¿cómo se pueden formar el enlace? ¿Cómo comparten esos electrones? O sea, si nosotros tomamos, por ejemplo, la molécula, perdón, el átomo de hidrógeno para formar la molécula de hidrógeno, nosotros sabemos que cada hidrógeno tiene un solo electrón de valencia. Recuerden que también le dijo Nancy la clase pasada que los enlaces se formaban compartiendo o cediendo electrones de valencia, es decir, los electrones de la última capa. Entonces, en el caso del hidrógeno, si nosotros tenemos un átomo de hidrógeno muy distante de otro átomo de hidrógeno, como sería en este caso acá, no ocurriría el enlace porque los protones del núcleo no alcanzarían a tener la fuerza para atraer a los electrones del otro átomo. Entonces aquí no se formaría el enlace. A medida que se van aproximando los átomos, va a llegar un momento en que los protones de uno van a atraer a los electrones del otro y entonces ahí tendríamos un pozo energético donde se unirían esos dos átomos formando el enlace de hidrógeno en este caso. En ese caso, las fuerzas de atracción y de repulsión entre los electrones y las cargas positivas son similares, pero es una distribución más estable y se produce el enlace. Entonces se forma la molécula de hidrógeno. Si están muy cerca, van a dominar las fuerzas de repulsión, entonces tampoco se produciría el enlace. Entonces, tiene que existir una distancia óptima, que en el caso del hidrógeno es aproximadamente de 0,74 angstrom. Y en este caso, el enlace eh, se produce con un desprendimiento de 435 kJ por mol. Entonces, el enlace covalente ocurre cuando dos o más átomos comparten uno o más pares de electrones. Por ejemplo, vimos recién el caso del hidrógeno, donde compartían solo un electrón, su único electrón del hidrógeno,
se compartía. Pero ¿qué pasa en aquellos compuestos, por ejemplo, como el flúor, que tienen más electrones de valencia? También van a compartir un solo par de electrones y el resto va a quedar como electrones no enlazados. Siempre analicemos las configuraciones electrónicas de la capa de valencia. ¿Cuál es en el caso del flúor? Sabemos que tiene 7 electrones de valencia y están ocupando 2 electrones ocupando los 2s y 5 electrones ocupando los orbitales p. Nancy, la clase pasada, le había mostrado las estructuras de Lewis del electrón punto para el átomo, en este caso el átomo de flúor. Yo acá les pinté de rojo estos 2 electrones para que vean cómo se arma esa estructura de electrón punto del átomo. Tengo 2 electrones que están en el orbital S, serían estos 2, lo puedo dibujar acá, acá o acá donde quiera, digamos, pero sí dibujar juntos esos 2 electrones me implica esto. Y 5 electrones en los orbitales p, que estarían ordenados de esta manera. Entonces, esos 5 electrones yo los tendría que poner así. Fíjense que yo no distribuyo así al azar todos los electrones alrededor de ese átomo, o sea, tienen una lógica de cómo los acomodo alrededor de ese átomo. Entonces, si yo uno un átomo de flúor con otro átomo de flúor para formar el octeto, para formar la molécula, van a completar, cada uno de ellos va a completar el octeto con los 8 electrones. Entonces me quedarían que están compartiendo este electrón, comparten estos 2 electrones formando un enlace y los 2 adquieren la configuración electrónica de gas noble, en este caso, que le sigue, y completarían el octeto. El par de electrones de enlaces están compartidos por 2 átomos y contribuyen a un enlace. ¿Cómo lo puedo simbolizar? De esta manera, o en lugar de representarlo por estos 2 puntos, en el caso de los electrones, al enlace, solo al enlace, lo puedo representar por una línea. ¿Cómo los llamamos o cómo denominamos a esos electrones? Los que están formando el enlace es un par de enlace o un enlace covalente simple o electrones que están formando el enlace. Pero también tengo estos 6 electrones que no forman parte del enlace y que son electrones no compartidos o no enlazados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la estructura del agua? En el caso del agua, que tenemos un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno que se une a un átomo de oxígeno. ¿Cómo es la estructura de su capa de valencia del átomo de oxígeno? 2s2, 2p4. ¿Cómo lo represento? Tengo 2 electrones juntos en un nivel S, serían estos que tengo acá, y 4 electrones, de los cuales 2 están apareados, que serían estos 2 acá, y 2 están desapareados, que serían estos 2 de acá. Entonces, cuando forman la molécula de agua, este electrón se comparte con un átomo de hidrógeno, este electrón con el otro átomo de hidrógeno, y así forma la molécula de agua. ¿Tienen pares de electrones no compartidos sobre el átomo de oxígeno? Sí, tiene 2 pares de electrones no compartidos, que serían estos. Si bien acá yo ahora lo dibujé así, después a medida que vayamos avanzando en esta unidad vamos a ir viendo cómo es en realidad la molécula de agua. Los pares de electrónicos no compartidos son exclusivamente del átomo central, en este caso el oxígeno. No forman parte del enlace, pero sí lo tenemos que tener en cuenta, ya lo vamos a ir viendo, para ver la distribución o cómo se acomodan esos electrones alrededor del átomo central.
Recién lo que yo les mostraba eran enlaces covalentes simples, es decir, lo único que estaban en juego eran dos electrones, un par de electrones. Pero pueden existir enlaces covalentes dobles, por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono, que forma un enlace covalente doble entre el carbono y el oxígeno. Hay pares de electrones no compartidos, pero en este caso sobre el átomo de oxígeno, no sobre el átomo central. También podemos tener enlaces triples, por ejemplo, en el caso del nitrógeno. En el nitrógeno, fíjense, bueno, acá no tenemos un átomo central porque está formado solamente por dos átomos que están formando ese enlace y tiene un enlace triple, es decir, yo acá tengo en juego 6 electrones. Y después hay casos especiales que se los solía llamar enlaces dativos, ahora no se los llama así, se los representa por una flecha que indica como que uno de los átomos cede los electrones, pero en realidad los comparten entre los dos. No es un enlace iónico, sino que quien aporta los electrones de ese enlace es uno solo de los átomos y forman ese enlace covalente. Por ejemplo, fíjense, si nosotros analizáramos la molécula del dióxido de azufre, ustedes ahora me tienen que creer que la molécula del dióxido de azufre es tal cual yo se la presento acá. A medida que vayamos avanzando hoy, van a ir ustedes, van a ir pudiendo construir esa molécula. Entonces, en el caso de la molécula del dióxido de azufre, el azufre, ¿qué configuración? O en realidad los tres, tanto el oxígeno, los dos oxígenos como el azufre, tienen configuración de capa de valencia NS2-NP4, es decir, tengo dos electrones en un nivel S y 4 electrones en un nivel P. Cuando forman el enlace, forman un enlace doble entre el átomo de azufre y el oxígeno y un enlace simple en los cuales quien facilita los electrones es el átomo de azufre. Nosotros sabemos que tienen 6 electrones de valencia. Fíjense que en el caso del oxígeno, yo los 6 electrones de valencia los tengo todos alrededor de este átomo de oxígeno, lo que implica que el oxígeno no está poniendo electrones para compartir con el azufre, sino que los dos electrones, quien los pone es el azufre. En este caso, yo tengo 4 electrones acá no compartidos alrededor del átomo de oxígeno, donde tengo 2 que están formando el enlace, entonces ahí serían los 6 electrones del átomo de oxígeno. Y si se fijan, todos completan la regla del octeto con los 8 electrones. O sea, en juego acá yo tengo 4 electrones en el doble enlace, más estos 4 serían los 8 electrones. En este tengo 2 electrones, más estos 6 serían los 8. Acá tengo 4, estos 2 6, más estos 2 serían los 8 que completaría el azufre. Entonces todos adquirirían la configuración del gas noble que le sigue. En el caso del trióxido de azufre, también en este caso tendríamos un enlace doble con el oxígeno y un enlace simple con cada uno de estos dos oxígenos. Entonces, lo importante acá es que las estructuras de Lewis son solo representaciones aproximadas de las moléculas o iones, pero no nos dicen absolutamente nada de cómo se formó ese enlace. O sea, son simples representaciones. Nos van a dar una idea de cómo es la estructura, pero no nos van a indicar cómo efectivamente se produjo ese enlace. Cuando uno habla de enlaces, siempre tenemos que tener en cuenta la longitud que tiene ese enlace. Dependiendo del tipo de enlace que tengamos y dependiendo también de qué átomos sean los que se enlazan, los enlaces van a tener distintas longitudes.
siempre el enlace simple es más largo que el enlace doble y a su vez que el enlace triple. Por ejemplo, si nosotros comparáramos en el caso de los enlaces del etano, el etileno y el acetileno o el etino, nosotros vemos acá tenemos un enlace simple, un enlace doble y un enlace triple, y fíjense que la longitud del enlace siempre va a ir disminuyendo. Si nosotros hacemos una similitud también o comparamos el enlace entre el átomo de carbono y el oxígeno con el enlace simple, tiene aproximadamente 143 picómetros. Pero si comparamos un enlace doble, carbono-oxígeno también, ese enlace es de 121. O sea, siempre, les vuelvo a repetir, el enlace simple es más largo que el doble y a su vez más largo que el triple. También vamos a ir analizando las energías de enlace. ¿Se acuerdan que recién yo les decía de que cuando se forma la molécula de hidrógeno, había un desprendimiento de menos 436,4 kilojoules? Cuando uno analiza la energía o la entalpía del enlace, es la energía que yo le tengo que suministrar para romper ese enlace. Entonces, en este caso, este valor sería positivo. Recién habíamos hablado de la formación de la molécula. Entonces, si yo quiero romper la molécula de hidrógeno, yo le voy a tener que suministrar una determinada cantidad de energía, que el valor este es para un mol de ese compuesto gaseoso que quiero romper. Entonces, las energías de enlace, siempre la energía del enlace va a ser menor en un enlace simple que en un enlace doble y a su vez que en un enlace triple. O sea, la energía, fíjense, en el caso de estos tres, hidrógeno, cloro y cloruro de hidrógeno, en esos tres tienen estos valores. En el caso del oxígeno, el enlace doble es mayor, y en el caso del nitrógeno, que es el enlace triple, es mayor aún la energía que yo le tendría que suministrar para separar, es decir, tener un átomo de nitrógeno separado del otro átomo de nitrógeno. Siempre tengan en cuenta que la densidad electrónica que yo tengo cuando tenemos un enlace triple siempre va a ser mayor que la densidad electrónica que yo puedo tener en un enlace doble, y a su vez va a ser mayor que la que yo puedo tener en un enlace simple. Cuando empezamos a hablar digamos, de las moléculas y queremos armar una estructura, yo recién les decía de que me iban a tener que creer que las estructuras del dióxido, del trióxido de azufre eran las que yo les presentaba. Pero ¿cómo vamos a ir analizando paso a paso para construir una estructura? Tengan presente siempre que nosotros valoramos mucho que ustedes construyan las estructuras y lo que intentamos es que aprendan a hacerlas y no que las memoricen. Si ustedes nos van siguiendo y van siguiendo paso a paso lo que nosotros les vamos describiendo, lo van a poder analizar fácilmente a ustedes y van a poder armar ustedes las propias estructuras de los compuestos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para comenzar a armar una estructura? Vamos a analizar siempre o vamos a trabajar siempre con esta formulita. Esta formulita no es una aplicación 100% certera, pero nos da una aproximación muy exacta de la cantidad de electrones que van a estar formando el enlace. Entonces, si nosotros tenemos C, que representa la cantidad de electrones compartidos, N representa la cantidad de electrones necesarios para cumplir con el octeto,
y D representa la cantidad de electrones disponibles o los electrones de valencia de cada átomo, siempre vamos a tener que aplicar, como les decía, esta formulita. Lo que siempre se va a cumplir va a ser esto, la cantidad de electrones disponibles o electrones de valencia que tiene un átomo. Ustedes eso siempre lo tienen que contar y así van a poder analizar una estructura de Lewis. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer, aunque yo ya recién se las había dado, cómo es la molécula de flúor. ¿Cómo calculamos N? Habíamos dicho que representa la cantidad de electrones necesarios para cumplir con el octeto, o sea, todos cumplen con el octeto, con 8 electrones, excepto el hidrógeno que cumple o completa su octeto con solo 2 electrones. Entonces, tenemos 2 por 8, yo tengo 2 átomos de flúor, tendría 16 electrones necesarios. En el caso de D, sería la cantidad de electrones que tenemos de capa de valencia. El flúor está en el grupo 7, o sea que tiene 7 electrones de valencia. Entonces tendríamos 2 por 7, 14 electrones. La diferencia entre estos dos serían los 2 electrones que están compartiendo para formar la molécula de flúor. En el caso del amonio, del ion amonio, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo calculamos N? El nitrógeno dijimos de que completa su octeto con 8 electrones, solo tengo un nitrógeno, entonces sería 8 por 1. El hidrógeno completa su octeto con 2 electrones, como tengo 4, sería 4 por 2 para el caso del hidrógeno, entonces tendría 16 electrones necesarios. Ahora, ¿cuántos disponibles tengo? Entonces tengo 5, que es los electrones de la capa de valencia del nitrógeno, por 1, 4 por 1, porque tengo 4 hidrógenos, por 1, que es el que está, por 1, que es el que tiene el átomo de hidrógeno, menos un electrón que es la carga del ion. O sea, acá al darme positivo, yo en el caso de los disponibles le tengo que restar un electrón. Si esto fuera un anión, yo tendría que sumarle un electrón. Entonces, en este caso tendría los 8 electrones disponibles. Si hago la diferencia, serían los 8 electrones compartidos, que serían en cada una de estas rayitas tendría un par de electrones o 2 electrones, y esos serían los 8 electrones que me están formando este enlace. Yo recién les decía de que era sumamente importante que cumplieran los disponibles. ¿Cuántos disponibles tengo? 8. Fíjense que acá están en estas 8 electrones, justos están formando enlace, no tengo ningún electrón no enlazado. Ahora, en el caso yo tengo disponible 14 electrones, solo 2 están formando el enlace y el resto lo tengo que completar alrededor de cada átomo de flúor para completar esos 14 electrones disponibles y así hacer una estructura de Lewis lógica. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo seguimos un orden para ir armando esa estructura de Lewis? Lo primero que les decía recién era calcular el número total de electrones, fundamentalmente los disponibles, lo que vimos recién. Después tenemos que elegir un esqueleto simétrico. Si nos volvemos, en este caso no hace falta un esqueleto simétrico, tengo solo 2 átomos, no tengo otra manera de unirlos, ¿no? En este caso sí, fíjense que yo distribuí simétricamente todos los hidrógenos alrededor del átomo central. Entonces, dibujar la estructura del compuesto mostrando qué átomos están conectados con qué átomos. El elemento menos electronegativo sería el que va en el centro. Los átomos de oxígeno no se enlazan entre sí, salvo que estén formando la molécula de oxígeno o la de ozono.
estén formando peróxidos o superóxidos. En el resto de los compuestos el oxígeno no se enlaza consigo mismo. El hidrógeno y el flúor ocupan siempre posiciones terminales. ¿Por qué? Porque no pueden compartir más que un electrón. Entonces sí o sí van a ocupar siempre una posición terminal. No podrían estar enlazados en el medio de un compuesto. O sea, yo acá, en este caso, no podría tener otro átomo acá porque el hidrógeno no tiene más que un electrón para compartir. Entonces el hidrógeno siempre se encontraría en posiciones terminales. Y después tendríamos que completar los octetos con cada uno de los electrones, excepto, bueno, todos se completan con 8, excepto para el hidrógeno que se completan con 2. Si la estructura tiene demasiados electrones, entonces en ese caso intentaríamos formar dobles o triples enlaces en el átomo central. Por ejemplo, si tomáramos el ácido sulfúrico, ¿cómo haríamos la estructura? ¿Qué tendríamos que hacer como primer paso? Contar la cantidad de electrones que tengo yo para formar esa molécula. Entonces tengo 2 hidrógenos, el hidrógeno completa su octeto con 2, tengo 8 para el caso del azufre, tengo un solo azufre, y después tendría 8 por 4, porque tengo 4 hidrógenos. ¿Cuántos disponibles tengo? El hidrógeno tiene un solo electrón, tengo 2 electrones, perdón, 2 átomos. El azufre tiene 6 de capa de valencia, tengo un solo azufre, y el oxígeno tiene 6, como tengo 4, sería 6 por 4, o sea que tengo 32 electrones necesarios, perdón, disponibles es acá, cometí un error. ¿Y cuántos estarían formando enlace? 12 electrones estarían formando enlace. Entonces, ¿cómo armaríamos acá la estructura? Dijimos que el elemento menos electronegativo o más electropositivo iría al centro. ¿Cuál sería de todos estos? El azufre sería quien iría al centro. Después estaría rodeado por los oxígenos, y los hidrógenos dijimos que tenían que ser terminales. Entonces nos quedaría algo similar a esto. ¿Cómo vamos completando? Dijimos que tenemos que tener 12 electrones que estén formando el enlace. Entonces completamos con esos 12 electrones. Fíjense que tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. Pero nosotros, ¿cuántos tenemos que tener? 32 disponibles. Entonces yo tengo que ir completando el octeto para cada uno de los átomos. Entonces en ese caso yo completo el octeto y me quedaría de esta manera. Entonces ahí tendría los 32 electrones. Fíjense que cada átomo de oxígeno completa su octeto, el azufre también completa su octeto, y el hidrógeno también completa su octeto con 2 electrones. Ahora bien, ¿qué me indica si esa estructura que nosotros dijimos acá, todo esto se cumple, está lógica, es simétrica? Ahora, ¿qué me indica si esa estructura es o no es aceptable o lógica para la del ácido sulfúrico? Yo voy a calcularle ahora las cargas formales. ¿Qué significan las cargas formales o qué representan? Es la distribución real de las cargas en cada una de las moléculas. Es una herramienta que permite dilucidar qué distribuciones electrónicas no son adecuadas. Y me van a indicar como si fuera el estado de oxidación que va a tener ese elemento en esa estructura. ¿Cómo la calculamos? Hay 2 formas, pueden utilizar cualquiera de las dos, la que les resulte mejor es, por ejemplo, el número de electrones de valencia menos
el número de electrones que no están formando enlace menos 1/2 del número total de electrones de enlace. La otra forma, otra manera de expresarlo, es el número del grupo menos el número de enlace más el número de electrones no compartidos. Yo generalmente utilizo esta, pero es indistinto a la que ustedes utilizan. Cuando yo sumo todas esas cargas formales y la molécula es neutra, obviamente la carga formal me tiene que dar 0. Las cargas formales deben ser tan pequeñas como sean posibles, o sea, si yo hago una estructura, tengo que ver si no puedo realizar otra estructura que presente una menor carga formal. La suma de las cargas formales de los átomos de una molécula es igual a la carga de la molécula. Perdón, acá está mal, es a la carga del ion. Las cargas formales negativas deben estar sobre elementos más electronegativos y las estructuras de Lewis con cargas formales del mismo signo sobre átomos adyacentes son muy poco probables. A ver si